Hola, pues bienvenidos. Creo que ya estamos en directo. ¿Qué tal? Soy Carlos Mateo, soy coordinador del Instituto Salud Sin Bulos. Tenemos el placer de organizar este webinar sobre mitos de protección esofágica, cáncer de esófago y reflujo, gracias a la colaboración de Semergen, que es, como bien sabéis, la Sociedad de Médicos de Familia, y ASEMBAR, que es la Asociación de Esófago de Barrett. Me acompañan pues dos figuras destacadas para hablarnos de estos temas, de los mitos. Tenemos por una parte a la doctora Mercedes Ricote, que es la coordinadora del grupo de trabajo de trastornos digestivos de Semergen, de aparato digestivo, perdón. Y por otra parte, pues, como decía, también nos acompaña Juan Carlos Hernández, que es el presidente de ASEMBAR. Antes que nada, vamos a decir que esta jornada va a ser grabada, va a estar disponible para todos. Ahora mismo también se está transmitiendo a través de Facebook. Y bueno, pues es un placer el poder desmontar estos mitos de una patología que muchas veces se considera banal, pero que realmente tiene consecuencias importantes en la salud. Y bueno, creo que vamos a tener un tiempo incluso para hacer preguntas. Podéis irlas haciendo en cualquier momento, las iremos contestando al final. Y bueno, pues antes de empezar con las intervenciones, a mí me gustaría que pudiéramos ver un vídeo que hemos elaborado en Salud Sin Bulos, Semergen y ASEMBAR, bueno, pues para explicar pues estos mitos de los que vamos a hablar, y yo creo que es bastante ilustrativo, y si podemos ver este vídeo, pues yo creo que nos va a aclarar mucho. A ver si podemos ver el vídeo. Bueno, pues muchas gracias, por cierto, a Norgin, por ayudarnos a hacer posible pues esta acción, este vídeo, esta campaña que presentamos hoy y que ya estamos moviendo a través de las redes sociales. Y bueno, pues damos paso a la doctora Mercedes Ricote, que nos va a hablar bueno, pues de los problemas que están asociados al reflujo gastroesofágico. Y en primer lugar, doctora, yo quería preguntarte si existe desinformación sobre las patologías del esófago entre la población. Bueno, la administración, pues sí, existe. Yo creo que existe. ¿Está cargada la presentación? A ver, sí, no puedo, no pasa. Si le tienes, no me pasa. Le tienes que dar aquí abajo, ahí para la diapositiva siguiente. Ah, perdón. Ah. No. Ya, perdón. A ver, sí creo que existe, más que desinformación, o sea, la gente tiene reflujo y la gente lo considera como algo habitual, normal, o no da la importancia que debe darle. ¿De acuerdo? Porque hay una encuesta que se hizo precisamente Salud Sin Bulos,
que preguntó en un momento dado a la población en general si alguna vez había sufrido acidez de estómago. El 80%, como veis ahí en la gráfica, el 80% de los encuestados contestaban que sí, que habían sufrido alguna vez acidez de estómago. Yo creo que la población normal lo que considera es que el reflujo es habitual, es normal y que es una parte fisiológica nuestra. Es verdad que hay un reflujo fisiológico, pero este reflujo no da síntomas. Entonces se produce en personas sanas y no vas a tener síntomas con él. Pero ya estamos empezando a hablar de enfermedad de reflujo gastroesofágico cuando este reflujo te ocasiona síntomas o cualquier otra complicación que está asociada a este reflujo. Los síntomas o complicaciones asociadas a la enfermedad por reflujo la gente no los conoce. De hecho, estas dos preguntas, ¿cree que la tos y la disfonía falta de voz tienen relación con el reflujo o la acidez? Pues la verdad es que solo un 27% decían que sí, es decir, que 7 de cada 10 personas contestaban que no la asociaban. El reflujo se produce cuando la acidez del estómago, el ácido clorhídrico, todavía sube hacia el esófago. Y esto puede llegar hasta las cuerdas vocales produciendo disfonía e incluso puede llegar hasta pulmón, produciendo incluso neumonías o regurgitaciones a nivel pulmonar. Otros síntomas o complicaciones del reflujo son la regurgitación, como os he dicho, el dolor centrotorácico, la tos irritativa, la disfonía. Muchas veces vienen a consulta gente con tos irritativa, sobre todo por las mañanas, con mal sabor por la mañana cuando se levantan de la boca, con sensación, pero nunca te refieren al reflujo, tienes que preguntarles tú para poder asociar esos síntomas. La gente no lo asocia, esos síntomas al reflujo. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque este constante de acidez del esófago, cuando el esófago no está preparado para que constantemente el ácido esté en él, no es como el estómago, hace que el epitelio del esófago cambie y pase de un epitelio plano a un epitelio columnar, ¿vale? Y esto es un reflujo crónico constante, grave y de larga evolución, es importante porque produce ese cambio en el epitelio. Y una pregunta que hicieron que yo creo que es importante, los pacientes no le dan tanta importancia al reflujo porque cuando le preguntáis si los síntomas persisten, podemos verlo de las dos formas, el 50% consulta con su médico, pero hay otro 50% que no consulta, incluso que consulta en redes sociales antes de venir al médico, ¿de acuerdo? ¿Cuándo deberíamos de consultar al médico por un reflujo? Cuando ocurre más de 2 veces en semana y te da síntomas, ¿vale? Tienes síntomas más de 2 veces en semana. Vale, pues sí, bueno, esto de Doctor Google es muy habitual, cada vez se hace más realmente, pero doctora, ¿cómo puede afectar esta desinformación para el diagnóstico y el tratamiento de patologías como el reflujo? Pues como os he dicho, la constante agresión de la epitelio del esófago por la acidez, por el ácido, lo que hace es que, digamos, la mucosa se defienda y vaya poco a poco produciendo una herida en la mucosa, que es la esofagitis, que puede ser leve o grave, y con el tiempo cambie, digamos, el epitelio a un tipo de célula, un tipo de célula que es menos sensible a la acidez, digamos, que se defiende, por así decirlo. El problema de esto es que ahí hay dos problemas, que debajo de este cambio puede haber una displasia que puede llegar a una adenocarcinoma, como dice la diapositiva, que ahora lo explicaré, pero además de eso es que es el cambio de este epitelio de que sea menos sensible a la acidez, con lo cual los pacientes incluso pueden haber mejorado un poquito de la acidez cuando se produce este cambio, con lo cual puede darles la falsa seguridad de que ha mejorado su patología. Si vemos es una progresión anual de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, de todas las personas que tengan reflujo gastroesofágico hoy, hasta un 30% en un año van a tener una esofagitis leve. De estos, hasta un 22% en un año van a tener una esofagitis grave. De estos, hasta un 13% van a tener un esófago de Barrett, que es este cambio que os he dicho de epitelio, y luego de estos harán un 0,5, o sea, uno de cada 200 pasará a adenocarcinoma de esófago. Y es importante tanto el diagnosticar todas las fases de la enfermedad de reflujo, pero es muy importante diagnosticar un esófago de Barrett porque con el seguimiento periódico podemos evitar la evolución del adenocarcinoma. ¿Vale? ¿Por qué es importante el adenocarcinoma de Barrett? O sea, el carcinoma de esófago. Bueno, la enfermedad de Barrett es importante
porque, como os he dicho, es factor de riesgo más importante para poder padecer una endocarcina de esófago. Y que estos pacientes tienen que asistir periódicamente a revisiones porque por debajo de este epitelio puede haber displasias que parecen a ser cánceres. ¿Y por qué es importante el cáncer de esófago? Porque no es uno de los más frecuentes, es el séptimo a nivel global, pero lo importante es que tiene muy poca supervivencia. Y tiene muy poca supervivencia porque ya incluso en fases localizadas, la supervivencia es menor del 50% a los 5 años. Pero lo peor es que la mayoría se diagnostican cuando están en fases avanzadas, cuando el tumor ya ha producido una disfagia, ha producido otros síntomas porque ha salido del esófago. Y entonces en estas fases ya la supervivencia es muy mala. Por esto es importante diagnosticar y tratar el reflujo. Muy bien, pues ha quedado claro. La verdad que yo creo que mucha gente que pensaba todavía que el reflujo pues no tenía absolutamente ninguna importancia, ha quedado pues meridiano esta relación entre el reflujo, el esófago de Barrett y bueno, pues el riesgo de sufrir cáncer de esófago. Pues muchas gracias, doctora. Vamos a pasar ya un poco a ver a los mitos relacionados con el reflujo, lo que hemos encontrado. Bueno, en primer lugar, no lo he dicho, desde Salud Sin Bulos es una iniciativa que lleva casi 3 años, que se puso en marcha desde la Agencia de Comunicación con Salud y de la Asociación de Innovadores en Salud, que tiene la colaboración de cerca ya de 50 organizaciones científicas y asociaciones de pacientes, entre ellas Semergen, pues para justo combatir la desinformación y en salud, que vemos que está creciendo tanto últimamente, aunque ya era una tendencia que veíamos continuamente en las redes sociales. Y bueno, pues para formar en cómo poder encontrar información veraz en salud. Y bueno, vamos a entrar ya directamente en los mitos relacionados con el reflujo. Hay muchos mitos, como antes hemos comentado. De hecho, una de las cosas más frecuentes, los hábitos más frecuentes que vamos a vivir en estas fiestas es estos excesos con la comida, excesos con la bebida. Va a ser muy habitual que al mismo tiempo que tenemos recomendaciones de familiares sobre comidas, aunque sean las celebraciones más reducidas que otros años, vamos a tener también recomendaciones sobre remedios para esos trastornos que vienen relacionados con la digestión, relacionados con el reflujo, ¿no? Y aquí tenemos lo que nos han dado las encuestas, es que una quinta parte de la población utiliza remedios caseros pues para combatir el reflujo, pues beber leche, incluso algunos dicen que bebiendo leche fría, tomar bicarbonato, en fin, remedios de la abuela que curiosamente en otras patologías no se tienen en cuenta, no se hacen, a nadie se le ocurre, pues por ejemplo, en un síntoma de que le duele la cabeza, pues recurrir a una cataplasma, ¿no? O algo así. Y va pues a la farmacia o al médico y bueno, pues recibe pues un tratamiento que está autorizado, ¿no? Pues solamente en el reflujo, por alguna razón extraña, pues se recurre a este tipo de soluciones mágicas, ¿no? Incluso ya no solamente para el tema del reflujo, sino también incluso para prevenir supuestamente el cáncer de esófago. Hay remedios que están circulando en las redes sociales, por ejemplo, este del agua de limón y ayunas, que nosotros siempre lo decimos en Somos Bulos, que deberíamos darle el premio al que se lo ha inventado, al bulo más divulgado en España, el antibulo, el premio infame, ¿no? Bueno, porque es algo que creo que en todo nuestro entorno vamos a encontrar personas que están utilizando esto, ¿no? Por las mañanas tomando agua con limón en ayunas, agua templada, porque piensan que eso pues les va a ayudar bueno, a hacer mejor la digestión, a ir mejor al baño o incluso prevenir el cáncer, etcétera. Y los vídeos de este tipo que vamos a encontrar en YouTube pues tienen pues más de 15 millones de reproducciones, como podamos ver que esto, ninguna campaña de promoción de la salud os puedo asegurar que consigue estos resultados, ¿no? Es terrible como al final estos remedios caseros basados en nada, porque no hay ninguna evidencia, pues consiguen tantísimas reproducciones que la gente pues acabe creyéndoselo, ¿no?
Y bueno, pues realmente sobre el reflujo también hay otros mitos que están circulando. Por ejemplo, nos han llegado algunos de que si una embarazada tiene pues reflujo, pues va a tener bebés con mucho pelo. No sé cuál es la relación que el que inventó esto ha establecido, pero resulta muy curioso, ¿no? Cuando, bueno, pues esto ya no lo puede aclarar la doctora Ricote, bueno, pues que es un trastorno muy común en mujeres embarazadas, pero que la relación con el pelo, pues es absolutamente nula, ¿no? Y, bueno, pues también hay justo bulos que van por todo lo contrario, que si los bulos tenemos los bulos de cosas que pueden ser muy peligrosas, los bulos que parecen de remedios también milagrosos, también hay otro bulo que está circulando, pues que los edulcorantes artificiales, como los que contienen las bebidas, los refrescos, las bebidas azucaradas, pues también producen cáncer de esófago. No hay ninguna evidencia al respecto, pero bueno, son bulos que circulan y bueno, pues todo lo que sean aditivos, eso pues va mucho en las teorías de la conspiración y circulan muy bien a través de las redes sociales. Y bueno, ¿qué podemos hacer para combatir estos bulos? Nosotros desde Salud Sin Bulos hemos editado un pequeño vídeo con una serie de consejos que lo podemos ver. A ver si podemos ver este vídeo, por favor. A ver. Recomendaciones para evitar bulos en redes. ¿Has recibido información sobre salud que no parece fiable? Sigue estos pasos para comprobar si es verdad. No reenvíes. Es importante revisar la información antes de compartirla. De esta manera evitaremos contribuir a la difusión de bulos. Revisa que no sea un bulo. Entra en www.saludsinbulos.com y confirma que no esté desmentido. Comprueba las fuentes, identifícalas y verifica que son fiables. Muchas noticias falsas hoy en día no tienen referencias ni están firmadas. Contrasta la información. Asegúrate de que haya otros medios de referencia que confirmen los datos. Cuantas más fuentes fiables encuentres, mejor. Pregunta. En caso de duda, siempre puedes consultar a profesionales sanitarios. Sé responsable con lo que envías. Hay personas que confían en ti. Bueno, pues yo creo que esto es la actitud que tenemos que tener. De hecho, nosotros a quienes tienen esa actitud responsable para no redifundir algo por si acaso, los hemos llamado zascabulos. Yo me considero también un zascabulos dentro del movimiento Salud Sin Bulos, que en redes podéis seguir con este hashtag de Salud Sin Bulos. Y bueno, pues ya vamos a dar paso directamente a Juan Carlos Hernández, el presidente de Asembar, para que nos cuente la percepción de los pacientes. Juan Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues Juan Carlos, dinos por favor cuáles son las principales dudas y preocupaciones de los pacientes con reflujo, por favor. Son unas cuantas, ¿vale? Son muchas, pero bueno, he querido dividirlas, por así decirlo, en cuatro bloques, ¿no? Lo primero es ¿por qué? O sea, ¿por qué yo? ¿Qué he hecho yo para tener esto, no? Bueno, ¿qué hago mal y qué tengo que hacer ahora, no? ¿Puedo hacer deporte? ¿Puedo dormir boca abajo? ¿No mastico lo suficiente? ¿Tengo que comer más veces al día? ¿Ha sido el embarazo? Estas son las primeras dudas. ¿Por qué yo? ¿Vale? Después, lógicamente, la segunda y puede que la principal es la alimentación. ¿Qué alimentos puedo comer? ¿Qué alimentos no puedo comer? ¿Cuáles son los alimentos prohibidos? Y qué alimentos incluso ayudan a calmar el reflujo. Con lo cual, con este abanico, ahí tenemos ya, para resolver estas dudas, pues bueno, muchísima información, sobre todo, como bien has dicho, en redes sociales. Después es el tratamiento farmacológico. Una vez que tenemos la enfermedad por reflujo gastroesofágica diagnosticada, bueno, seguramente que veamos, nos digan que algún conocido, que es que tomar ese medicamento todos los días va a ser malísimo. O sea, que eso es que, de verdad, míralo bien, porque eso es muy malo. Pues ahí tenemos muchas dudas. Los pacientes con el gel lo primero que ven es que la medicación que se utiliza, los IVPs, llamados, conocidos como protectores de estómago, tienen muchos efectos secundarios y malos.
pérdida de vitamina B12, el calcio, pérdida de memoria, todas estas cosas. ¿Qué les hace plantear todo esto? Pues otra duda más, que es la de la cirugía antirreflujo. Quiere decir, bueno, si esto es tan malo, algo tendré que hacer. ¿Qué duda tengo? Pues, ¿cómo me quito el reflujo si no es con los fármacos? Que yo no quiero utilizar fármacos. Bueno, pues ahí empiezan otras dudas importantes, que es la cirugía antirreflujo. Y luego, por determinarla, ya os he dicho, intento hacer unos 4 bloques, son las consecuencias de tener yo ese reflujo. O sea, si resulta que yo tengo reflujo, tanto reflujo todos los días, ¿vale? ¿Qué consecuencias va a tener? Lógicamente, como ya habéis explicado, ha explicado la doctora, pues esófago de Barrett, incluso, bueno, pues se puede llegar a un cáncer de esófago. Sobre todo al principio, las personas con pirosis pues no suelen dar importancia, que es lo que habéis comentado, es algo muy normalizado en la sociedad, que normalmente con la ayuda de cualquier producto, como el bicarbonato, como habéis comentado y bien dicho, algún antiácido, pues lo tienen hecho porque se lo ha recomendado el panadero, el cuñado o la vecina. Yo, por ejemplo, siempre he tenido, desde que soy joven, siempre he tenido acidez y ardores, pero yo no di importancia. Yo cuando fui al médico, es cierto que fue hace 20 años, ¿vale? No es ahora. Cuando fui al médico hace 20 años me dijo, no te preocupes, tómate un antiácido cuando sientas mucho ardor y bueno, pues con eso no te preocupes. Claro, yo no le di importancia, el médico en aquel entonces no le dio importancia. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, en resumen, me hicieron un TAC por otra patología y vieron algo en el esófago. Al ver algo en el esófago, me hicieron una endoscopia y efectivamente, esto es un resumen de mucho tiempo, pero bueno, yo tenía un adenocarcinoma, una displasia de alto grado en el esófago, con lo cual, bueno, tuvimos que actuar y eliminarlo. Que por suerte, el esófago de Barrett, lleva tiempo, se puede curar, ¿vale? Es muy importante en la atención primaria que se detecte al paciente con ERF. Es muy, muy importante. Que lo pongan en tratamiento, que sé que lo hacéis, ¿vale? Pero es importante detectarlo, que se le ponga en tratamiento, un tratamiento adecuado, como hemos hablado y habéis dicho muy bien los IVPs, para evitar todo eso. Y sobre todo, una cosa que me parece importante es que yo creo que el paciente tiene que ser consecuente con lo que le puede pasar. Quiero decir, me explico. Ahí pone el médico un tratamiento, lo va a tener toda la vida. Encima veo cosas por internet y tal. Ya, pero si a mí me indican, me dicen que, oye, ojo, hay que llevar el tratamiento porque si no lo haces bien puede tener unas consecuencias. Esto puede hacer que cuando veamos esos remedios caseros, esas cosas por internet, bueno, no nos fiemos tanto porque, oye, al final me han dicho que esto puede tener unas consecuencias. Y, oye, voy a andar con cuidado, no siendo que, ¿vale? Eso de dejar la medicación para tomar el zumito de limón, bueno, es que me han dicho que esto puede tener, ¿vale?, bastantes consecuencias. Yo creo que eso es muy importante, porque muchos de ellos dejan la medicación pues para tomarla con esos productos que habéis comentado. Muy bien. Bueno, luego tenemos varias preguntas relacionadas con los tratamientos, sobre todo esa parte médica, pues la contestará la doctora Ricote. Doctora, por favor, si puedes silenciar el micro mientras tanto, un momentito, porque se está acoplando, creo, un poco el sonido. Sí. Bueno, y has mencionado esto de la búsqueda de información, Juan Carlos. ¿Qué percepción crees que tienen los pacientes, sobre todo la desinformación que se está produciendo en Internet, todo esto de doctor Google? Porque además ahora también es más difícil pues acceder al médico y bueno, pues también yo creo que hay más tendencia a buscar la información de cualquier fuente. Bueno, como bien has dicho, vosotros, el paciente cuando cierra la puerta del médico conecta el teléfono y se va al doctor Google. Eso está claro. La información que aparece en Internet acerca del reflujo, también tenemos varios sitios. ¿Dónde cogemos la información? Bueno, pues la información que vemos en las webs, por ejemplo, son informaciones que generan son alarmistas, generan contradicción de algunas cosas. Es abrupta, como he puesto aquí, está desactualizada, errónea, incompleta e interpretada por alguien, ¿vale? No sabemos en qué web puede caer el paciente y, bueno, pues esa web puede ser una sociedad científica, de una asociación que se preocupa de los pacientes de su patología o de cualquier persona que le ha dado por colgar en la web una interpretación de un estudio, ¿vale? Hablando de los estudios,
Mucha gente, cuando entra en Internet, dice, es que he visto un estudio, ¿vale? Es importante que el estudio que se vea que sea actual. Aquí ha habido gente que me ha llamado diciéndome, es que he leído que no sé qué, pero estás hablando de un estudio del 2005, ¿vale? Entonces son cosas que, claro, los estudios están completamente obsoletos, generan muchísimo miedo y asustan mucho a los pacientes. Ahí, bueno, esto es un mundo, ¿no? ¿Vale? Paso hasta por encima, casi. Redes sociales, influencers, vídeos. Yo he visto hasta un vídeo de un señor en YouTube con una nariz de payaso roja diciendo que él cura el esófago de Barrett. Que no se preocupe nadie por el esófago de Barrett, que esté tranquilo. Increíble. Por eso por aquí paso muy por encima, porque lo de las redes sociales y los influencers, bueno, no tiene desperdicio. ¿Vale? Una cosa que yo estoy a favor, bien hecho, los foros. Foros, cuando estoy hablando de foros, estoy hablando de foros bien moderados. Foros donde la gente que se mete en Internet y ve un foro sepa que están moderados por gente que conoce de lo que está hablando y que si alguien pone algo que no viene al caso o que no está bien hecho, pues se va a eliminar el comentario. Y yo estoy a favor de estos foros. De hecho, en Internet, nosotros, Asembar nació ahí. Asembar, esta asociación que actualmente llevamos 10 años, nació en un foro de autoayuda. Éramos pacientes que convivíamos con la misma patología y estamos desorientados, no sabíamos nada. Insisto, estoy a favor de los foros, pero bien moderados, ¿eh? Porque también hay muchos que no hay por dónde cogerlos, ¿vale? Quiero hacer hincapié en una cosa que dijo la doctora sobre los no diagnosticados. Para nosotros, o sea, es muy importante estar diagnosticado. Hay muchísimas personas que, por ejemplo, tienen esófago de Barrett y ni siquiera saben que tienen una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿vale? Tenemos que llamar la atención también de esas personas. Lógicamente tenemos que tratar al que acude a la consulta y cuando sale de la consulta que tenga información fiable, pero también nos tenemos que preocupar de esas personas que tienen una enfermedad por reflujo y no lo saben porque son muy susceptibles, si no la tratan, de acabar, bueno, pues con alguna consecuencia, sea un Barrett, sea un cáncer. Se estima, según un estudio de la Sociedad Científica Gastroenterológica de Norteamérica, es un estudio de 2016, es cierto que no hay literatura después, que el 1% de la población tiene esófago de Barrett, con lo cual estamos hablando que en España aproximadamente unas 500.000 personas padecen esófago de Barrett, ¿vale? Es un dato importante, pero es que lo importante es otro dato, que no puedo dar datos porque he intentado sacar algo de información de algún médico que es muy difícil de saber, y es cuántas personas saben que tienen ese Barrett. De estas 500.000 personas, ¿cuántos españoles saben que tienen esófago de Barrett? O de ese 1% de la población mundial, ¿cuántas personas lo tienen? Una vez, lo he dicho ya, detectado el Barrett, y si avanza una displasia alto se puede tratar, no hay ningún problema, ¿vale? Esas son, en general, las cosas que nos encontramos por Internet, que no son pocas. Pero me gustaría aprovechar ahora que estamos, bueno, en un foro que estamos aquí, Semergen, Salud Sin Bulos nosotros, para lanzar el guante del Dr. Google. Quiere decir, ¿qué podemos hacer? O sea, los pacientes, la gente, me considero un paciente que ha mirado en Internet para ver mi ERGE, para ver qué hacía, qué no hacía. A mí se me ocurren dos cosas. Una de ellas se llevó a cabo o hubo opciones, creo, y he mirado algo que no sigue en pie, que se llama Receta Webs. Eso es una cosa que empezó, insisto, no sé si sigue, para que los médicos que sabemos, ya se sabe que un paciente va a salir de la consulta a ver a Internet, puedan dirigir según qué patología, según qué problema sea, a la gente, al menos algunas webs que sean fiables o tengan una información veraz. ¿Vale? Lógicamente, esto es un trabajo que no es fácil para el médico meterse qué webs tienen. Son buenas, cuáles no. Para en atención primaria, pues que son todas patologías, pues sería casi hacer otra carrera de cuáles son las webs. Y ahí lanzo el guante. Deberíamos de hacer, o se debería de hacer algo que avalara unas páginas web que tengan información veraz. No tiene por qué ser páginas de científicas, de asociaciones gastroenterológicas o algo. Páginas
o alguien que avalar, una empresa, un sello de calidad que avale esas páginas web que, por ejemplo, nosotros procuramos tener actualizadas y tener una información veraz. Yo lo dejo ahí, nada más. Pues muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Sí, justo nosotros desde Salud Sin Bulos nos hemos ofrecido a colaborar con las sociedades científicas, asociaciones de pacientes para, por lo menos, asumir una serie de compromisos en la información veraz. Pero el tema de comprobar las páginas web tiene que ser constante y, bueno, ya hemos hablado en muchos foros, tiene que ser una especie de Wikipedia, ¿no? Que haya la posibilidad de que en cualquier momento se pueda revisar, que esas webs acepten que las críticas y que puedan cambiar aquello que no sea fiable, pero sí, desde luego es absolutamente necesario ante esta infodemia que nos invade. No sé qué opinas, Mercedes, sobre esto de la recomendación de páginas web, pero sí que parece necesario, ¿no? A ver, a mí me gustaría deciros que nosotros detrás de Emergen hay una web para pacientes y esa web se alimenta del trabajo de todos los grupos de trabajo de la sociedad, es decir, de cada grupo de trabajo aportar lo que es de su grupo de trabajo a esa web, ¿vale? Entonces yo creo que ahí tenéis bastante material, se va haciendo poco a poco y si es verdad que es de nosotros, de atención primaria, lo que tenemos en atención primaria es que somos muy variados en cuanto a patología, entonces de alguna manera ahí tenemos cosas. De hecho, incluso se pueden preguntar, se pueden hacer preguntas, se pueden hacer cosas así y yo creo que es una forma fácil y segura. Yo pienso que sí es verdad que los pacientes tienen que estar en sitios seguros donde puedan preguntar, donde puedan consultar y donde puedan incluso consolarse con otro compañero o con otro amigo o con otra persona que a su pasa por lo mismo que ellos, ¿de acuerdo? Porque el paciente cuando se le diagnostica de cualquier patología, lo primero es el rechazo. O sea, yo no soy hipertenso, yo no soy diabético, yo no soy con esófago de Barrett, yo no tengo reflujo, esto es normal, ¿vale? Entonces, cuando todavía después de 10 años el paciente, por ejemplo, el diabético, se esté diciendo, no, si yo lo único que tengo es un poquito de azúcar, pues evidentemente algo falla, ¿no? Que es asumir, yo creo que en parte nosotros estamos ahí para ayudar, para diagnosticar, en primaria, desde luego, es el diagnóstico precoz de todo lo que podamos, ¿vale? Pero también es verdad que el paciente es difícil asumir una patología, es difícil asumir una patología crónica, es difícil sentirse vulnerable, porque dejas de ser inmortal, cuando te empiezas a poner una patología, aunque sea un reflujo solo y te ponga una pastilla diaria. Entonces, es difícil, pero tienes que concienciarte de que es la única forma de salir adelante de tu vida. Pues cuando antes asumas que, pues igual que eres alto, bajo, gordo o delgado, pues tienes eso. Igual que vas cumpliendo años, vas teniendo canas. Igual que vas cumpliendo años, vas teniendo patología porque tu organismo va teniendo patologías que van apareciendo. Entonces, cuanto antes se asuma, mejor. Y cuanto antes podamos tener eso, web, donde el paciente vaya y vaya directamente y pregunte, o asociaciones de pacientes que yo creo que funcionan fenomenal. Para todas las patologías que hay asociaciones, yo lo recomiendo porque muchas veces toda esa cosa que cuando decimos al paciente le damos un diagnóstico en la consulta, digamos que se quedan en el nombre del diagnóstico, todo lo que le decimos debajo no lo relacionan, ¿de acuerdo? Tiene que ser una consulta, otra visita, y al cabo de 6 o 7 visitas ya como que van cogiendo todo el paquete completo, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que eso, la asociación de pacientes ayuda a decir, mira, no, sí, lo tienes que hacer por esto, ¿de acuerdo? Yo creo que es importante educar al paciente, no alarmarle, ¿vale? Es importante que el paciente sepa que el reflujo, si el reflujo, como os he dicho, más de 2 veces en semana y llevas un tiempo, pues evidentemente tienes que consultar con un médico, ¿no? O por lo menos con un médico, ¿vale? Y cuando te vean que ese reflujo no tiene nada detrás, pues fenomenal, no hay ningún problema, pero ante la duda tienes que hacerlo. Y luego hay para nosotros hay edades mágicas, a partir de los 50 es como una edad mágica que van todos a endoscopia, colonoscopia o pruebas diagnósticas, es como dobla la baraja, ¿no? Como de pronto puede ser otra cosa más. Yo creo que aquí también es importante decir que ¿por qué? Cuando te preguntas ¿por qué yo tengo una enfermedad de reflujo? Bueno, pues la enfermedad de reflujo, por ejemplo, la acidez de la embarazada es un proceso puramente mecánico. El bebé ocupa un sitio y ese sitio, según va creciendo, las vísceras de la madre la va empujando el estómago. ¿Qué hace el estómago? El esófago, el esfínter esofágico inferior,
pues se abre y la acidez sube. Por eso es mucho más, es normal la acidez en las últimas fases del embarazo, porque el volumen del niño es muy grande, ¿de acuerdo? ¿Por qué más también en los obesos? Pues por lo mismo, porque tienes una tripa, una grasa abdominal que te empuja hacia arriba la acidez. Tampoco sentirse culpable, ¿por qué tú? ¿Y por qué no? A todos algo nos va a tocar, ¿de acuerdo? La lotería a algunos, pero a todos nos va a tocar algo. Entonces, de alguna forma, yo sé que coger una enfermedad importante y que te lo digan y asumirla es difícil, y tienes que asumirla poco a poco, pero te puede tocar igual que puede tocar cualquier otra persona. Es verdad que hay problemas, si tienes una hernia, puedes tener más facilidad de tener esto, pues eso, si estás en una obesidad, si bebes alcohol, si tomas café, o sea, hay cosas que te van a favorecer, hay hábitos de vida que tienes que mejorar para evitar las consecuencias, pero no hay que tener miedo al diagnóstico, lo que hay que tener miedo es no saber lo que tienes. Yo creo que eso es más peligroso que el diagnóstico. Pues muy bien, pues vamos a entrar en algunas de las preguntas que nos han hecho a través del chat. ¿Vale? Nos pregunta Iván Calderón si puede estar provocado el reflujo por una hipoclorhidria y cuál sería el tratamiento en ese caso, pues los antiácidos si estarían contraindicados. A ver, no, el reflujo es el ácido, o sea, el reflujo es el contenido del estómago que pasa hacia el esófago, ¿de acuerdo? Normalmente lo que pasa es una hiperclorhidria, no hipo, ¿vale? Lo normal es que pase ácido o sea, la acidez del reflujo es lo que produce la lesión en el esófago, ¿de acuerdo? Para el reflujo gastroesofágico está indicado el IBP, ¿vale? Mejoran los síntomas, si con eso no se asocian, están indicados también asociar los antiácidos o asociar también los protectores del esófago, ¿de acuerdo? También es verdad que hay que quitarle al IBP, al omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, todos los zoles, hay que quitarle la idea de protector del estómago. No protege el estómago, lo que hace es que inhibe la acidez, disminuye el pH del estómago. Entonces, si el reflujo sube al esófago con un pH mayor, no es ácido, sino empieza a ser básico, no produce tanta lesión y no produce la esofagitis, ¿de acuerdo? Vale. Nos preguntan también que qué opinan del uso de antiácidos alignatos en automedicación. A ver, lo acabo de decir. La idea de base es el IBP, si tienes una enfermedad de reflujo diagnosticada, pero para quitar los síntomas, ¿de acuerdo? Si con el IBP no te basta, puedes utilizar sin ningún problema los antiácidos a demanda, de alguna manera. Ese sí es a demanda. El IBP no puede ser a demanda, no es un antiácido. Vale, también aquí Ana León nos pregunta que ya no encuentran en farmacia productos como el Urbal, pero algunos laboratorios hablan de productos sanitarios que era bueno, eso es lo que has comentado también, que era una película que protege la mucosa gastroesofágica. ¿Qué pensáis de estos productos? Que va muy bien, o sea, va muy bien para evitar. Lo que hacen es que tú te lo tomas, por ejemplo, si tienes sobre todo reflujo por la noche, te lo tomas justamente lo último que tomes antes de acostarte, entonces hacen como una película en lo que es la pared del esófago y aunque suba el reflujo y ese reflujo tenga un poquito de acidez, digamos, va a proteger, va a impedir que contacte, ¿de acuerdo? Lo que no tienes que hacer es después tomar agua, o sea, es decir, que tomas lo último de eso para que después no te lo limpiaría, ¿vale? Sí puede venir bien, sí puede proteger. Pero el tratamiento de elección vuelve a insistir. Vale. Bueno, yo en este caso, para variar un poco, quería preguntarte, Juan Carlos, si vosotros tenéis la percepción de que los pacientes pasan mucho tiempo hasta que tienen un diagnóstico correcto o incluso, bueno, si ya es difícil en patologías crónicas que alguien asuma que tiene una patología crónica, ¿no? Y a pesar de estar sufriéndolo y ser más grave o considerado por la sociedad como más grave, quizá en vuestro caso tiene que pasar más tiempo hasta que alguien es consciente de que tiene esófago de Barrett, ¿no? Que tiene un problema serio. Efectivamente, no reflujo pues, está muy normalizado y hay muchísimos remedios caseros de la abuela del panadero, como he dicho antes. Todo el mundo, no te preocupes, tómate esto y ya está, no te preocupes. ¿Cuándo nos preocupamos por el reflujo? Cuando nos sentimos mal. Y ya cuando nos sentimos mal, un reflujo que ya daña o que tú te sientes
mucha pirosis, con mucha acidez, con mucha regurgitación arriba, es que ya eso es grande. Ahí es cuando se va al médico, lógicamente. Hay gente que se preocupa más y va en el inicio, pero normalmente no. Eso es lo que está pasando con el esófago de Barrett. Hay muchísimo esófago de Barrett, como he comentado antes, que no se conoce. Muchísimas personas que van por ahí que tienen esófago de Barrett y que tienen un alto nivel de malignización. ¿Por qué? Porque no se están tratando. Porque si lo tratamos, evidentemente, como dice la doctora, con los IBPs, con los protectores esofágicos, el índice de malignización baja muchísimo. Baja muchísimo. De tratarse, lógicamente, una patología a no tratarse. Por eso sí, tiene razón. Tarda muchísimo la gente en diagnosticar la enfermedad por el flujo gastroesofágico y por eso es importante no alarmar primero a la sociedad. Ahora que encima viene Navidad, cualquiera que se coma un tostón o algo y tenga un día malo y se vaya al médico. No, como ha dicho la doctora, un reflujo de varios días, durante unos cuantos días, cortes cuando hay que buscar al médico para que nos detecte o nos diagnostique o nos lo trate. Vale, nos pregunta Rosa Quintana de Hub de Salud si en caso de padecerlo, de tener algún reflujo, si hay algún alimento que debemos evitar. Todo lo que produzca la acidez, todo lo que produzca, por ejemplo, pues, comidas muy copiosas, comidas muy hiper sabrosas, por así decirlo, picantes, todo ese tipo de cosas, sobre todo también muy voluminosas, las cosas con gas, ¿de acuerdo? Y ese tipo de cosas. A mí me gustaría decir una cosa, que el paciente con reflujo, ¿vale? Tiene que... O sea, yo quiero no alarmar, pero sí que de alguna forma los que estén ahora viéndonos que se paren y piensen, ¿tengo reflujo? ¿Desde cuándo tengo reflujo? ¿Qué edad tengo? Esto hay que preguntarlo, ¿vale? Eso es lo que sí me gustaría que saliera de esto. No alarmar, pero de vez en cuando pararte, porque muchas veces los síntomas los asumes y los vas capeando, ¿vale? Entonces tú asumes que tienes reflujo, tomas el antiácido y sigues. Y de pronto te tienes que parar y decir, la semana pasada tuve 2 o 3 veces, esta semana otras 2 o 3 veces, llevo así 3 meses, 4 meses, 3 años, pues a vez en cuando hay que parar y chequear un poquito tu salud y ver qué te está pasando y decir, bueno, pues hay que consultar. Me gustaría, si me permites, añadir sobre el tema de la alimentación, de la pregunta anterior, y es una cosa que utilizo mucho. Yo no soy médico ni nutricionista, ¿vale? Yo soy de una asociación de pacientes, pero muchísima gente llega a nosotros con las preguntas de alimentación y todo. A mí me gusta, o cuando entienden, decirle que utilicen el sentido común. Todos sabemos qué alimentos hacen daño y cuáles nos hacen daño a nosotros, porque hay gente que el chocolate no le afecta nada, pero hay gente que le afecta muchísimo, o el tomate. Tú sabes qué alimentos te hacen daño. Utiliza el sentido común. ¿Puedo comer fabada? Sí, pero no te metas 2 platos. ¿Vale? Bueno, ¿puedes probarla? ¿Puedes dar unas cucharaditas de fabada? Sí. No te tienes que meter monje de clausura o tienes que llevar una vida ahora que de repente vas a perder tu vida. No, sentido común, y yo lo utilizo mucho y la gente lo suele entender, también los pacientes. Y sobre todo después de la fabada no te eches la siesta. No te tumbes de forma horizontal, ¿vale? Te vas a pasear o por lo menos te sientas. Vale, tenemos muchas preguntas. Vamos a intentar contestar brevemente para que dé tiempo a las máximas posibles. Juan Carlos Olagado nos pregunta qué papel juega el omeprazol. El omeprazol es un IBP. Lo que hace es inhibidor de la bomba de protones, lo que hace es disminuir la acidez del estómago y, por lo tanto, disminuir la acidez del reflujo. Vale. Juan Domene nos pregunta, teniendo en cuenta los efectos secundarios de los inhibidores de la bomba de protones, ¿cuál es el mejor tratamiento a largo plazo del reflujo? A ver, toda medicación tiene efectos secundarios, pero cuando se emplea como medicación pautada por un médico es porque los efectos beneficiosos superan de largo a los efectos secundarios que pueda tener. ¿De acuerdo? Los IBPs la gente se lo toma como si fueran antiácidos, lo cual no puedo decir que esté bien hecho, pero sí es verdad que cuando está indicado, ¿de acuerdo? Entonces, de entrada se pone tratamiento médico con IBPs y con antiácidos o protectores del esófago, y después, si no responde, se va a cirugía antirreflujo, ¿de acuerdo? La cirugía antirreflujo se pone cuando ahí está indicada, ¿vale? Pero en cualquier caso, un tratamiento tienes que tener siempre, constante. Vale, nos pregunta también por los IBP si es posible que generen problemas en el intestino grueso
Dice dolor al tocar el lado izquierdo completamente, nos pregunta Rafa. Los IBPs no, los IBPs no llegan al intestino grueso a actuar a nivel del estómago. Luego, Kepa Elosegui nos pregunta si puede ser hereditario, porque cuenta que su padre pues sufrió cáncer de esófago y él lleva desde los 30 años con ardores a diario. A ver, hay dos tipos de cáncer de esófago. Uno en la parte superior del esófago, ¿vale? Es el adenocarcinoma, que es el que se asocia al esófago de Barrett y es el que se asocia al reflujo, ¿vale? Entonces, quizá lo que tengan en común sea a lo mejor algún tipo de inmediato o alguna otra cosa que esté en común. O sea, si tiene antecedentes de cáncer de esófago de su padre y él lleva años con reflujo, desde luego yo me lo haría ver por un médico. Vale, nos pregunta Alberto Romero si pueden los gases del ácido del estómago irritar el esófago sin que realmente ese ácido suba al esófago. A ver, existe lo que se llama la cámara ácida, incluso a veces el reflujo es gaseoso y llega hasta las cuerdas vocales, incluso a la boca, incluso a lesionar los dientes. Hay gente que tiene caries o tiene lesiones en los dientes del reflujo, ¿de acuerdo? O sea, el reflujo no siempre es líquido, pero sí, la mayoría es líquido. Ana León, ¿es cierto que alimentos como chocolate, café, alcohol, tabaco o algunos fármacos pueden favorecer una hipotonía cardíaca y agudizar el reflujo? Y si habría que en estos casos limitar su uso. El tabaco siempre y el alcohol también, ¿vale? El chocolate depende de cómo te sientes, hay gente que sí, que no, pero hay controversias en cuanto a ese. Vale, luego aquí nos preguntan, Manuel, dice, tengo 33 años, tomo desde hace 2 años Nexium, 40 miligramos. Bueno, aquí no vamos a contestar medicamentos en concreto, pero bueno, tengo Barrett y metaplastia. ¿Cuánto tiempo puedo estar tomando esta dosis alta? No me gustaría realizar cirugía antirreflujo todavía. Vale, aquí lo importante es, si ya tienes diagnóstico del esófago de Barrett, tienes que llevar tus revisiones porque tienen que ver cuando hay displasia. Y lo importante en el esófago de Barrett es ver si hay displasia. Es decir, si te han dicho que vayas cada 2 años, pues cada 2 años. Si te han dicho que vaya cada 6 meses, cada 6 meses. Porque en el momento que hay una displasia se puede tratar el esófago de Barrett y evitar que vaya un adenocarcinoma. ¿De acuerdo? Es importantísimo que siga tomando el Nexium, pero si no puede tomar, o sea, Nexium, el IBP que le hayan pautado, hacer las revisiones y llegado un momento a lo mejor plantearse o plantear al médico que le lleva si es mejor hacer una cirugía antirreflujo. Lo que es importante es que el ácido no esté en esa parte del esófago de forma constante y repetida. Nos pregunta Fernando González qué pasa con los asintomáticos y el reflujo silencioso que no le sienta mal nada pero tiene Barrett. Pues que tiene reflujo. A ver, lo he comentado antes, un problema del reflujo, un problema cuando el epitelio cambia, la célula cambia a una célula más resistente por defenderse. De alguna forma más resistente supone incluso algunos, ¿vale? Pueden notar una mejoría en el reflujo, es decir, no le duele, no le molesta tanto como le molestaba antes, lo cual es engañoso, ¿vale? Pero está ahí. ¿Hay gente más sensible al reflujo? Sí, pero si tiene un esófago de Barrett, vuelve a existir. Es tratamiento porque 1 de cada 200 anualmente va a hacer un adenocarcinoma de esófago, ¿vale? Y saber quién es ese, lo sabes con la displasia. Si tiene displasia, tiene mucha más probabilidad de pasar a esa fase de adenocarcinoma. Sí, está sin micro. No se te oye. No quería molestar, pero solo una cosa apuntar sobre la pregunta del reflujo silencioso. No me gustaría dejar pasar lo del reflujo biliar. ¿Vale? Porque es una cosa que nos pasa o les pasa a muchos pacientes con nosotros. Y parece, bueno, pues eso, yo no he tenido un reflujo en mi vida, yo no he sentido nada. No me hacen nada los IBP. Sigo con el mismo Barrett o está empeorando. ¿Vale? El reflujo biliar también hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Aquí Alberto Romero nos pregunta si pueden explicar la clasificación de Los Ángeles. Me han dicho que tengo esofagitis peptida grado A según la clasificación de Los Ángeles, pero no sé qué significa realmente. Va A, B, C, D, pues de gravedad, ¿de acuerdo? Grado A es más leve y luego más grave. Significa que tienes ya una lesión en el esófago, ¿de acuerdo? Que tienes que tener que quitar el ácido porque esa lesión puede ir a esofagitis grave y puede evolucionar al esófago de Barrett. O sea, tu esófago ya tiene una lesión leve, pero tiene una lesión.
Nos pregunta María José. Es la profundidad de la lesión, ¿vale? En la pared. Claro. Nos pregunta María José Rodríguez si aconsejas camas eléctricas elevables para el reflujo. Aconsejo que se eleve el cabecero de la cama, pero no que se pongan 2 almohadas debajo de la cabeza, no. La idea, el esófago es el esfínter que queremos, la zona que queremos proteger anatómicamente está más abajo que el cuello, ¿de acuerdo? Entonces tienes que levantar desde más o menos la cintura hacia arriba, ¿vale? Con lo cual, camas eléctricas, pero fenomenal. 2 tacos de madera, como se ha hecho también algunas personas en la cabecera de la cama, fenomenal. El colchón y 2 almohadas sobre la cual te pones la cabeza, no, porque lo único que levantas es la cabeza. Y también sobre las camas eléctricas hay cosas buenas, lo digo como paciente, ¿vale? Porque lo de elevar la cabeza de la cama, hay gente que tiene que elevar mucho para sentirse cómodo y puede que genere que te resbales un poco hacia abajo. Y las camas eléctricas también puedes ajustar la posición de abajo y hace que no te caigas hacia abajo. Es un apunte, ¿eh? Muy bien. Bueno, de los efectos de los IVP nos van a preguntar a largo plazo. Felipe Catalán. A ver, realmente tal como se están usando, la cantidad de IVP que se están usando y la cantidad de IVP se están mal usando, no tenemos tantos efectos a largo plazo. Pero estos pacientes además van a tener un control médico periódico, con lo cual de alguna manera se van a ver en cuanto aparezcan. Luego Juan Carlos Olagado también nos pregunta qué consecuencias tiene un diagnóstico de hernia de hiato sin tratar, en qué puede degenerar. Pues puede generar una enfermedad de reflujo y puede generar en un esófago de Barrett y seguimos todo la cadena. Muy bien. Pues a ver si creo que no tenemos ahora ninguna pregunta. La verdad que están siendo nuestros espectadores oyentes muy activos. No sé si, Juan Carlos, ¿hay algún tipo de paciente que acude a vuestra asociación de alguna tipología en concreto? Quiere decir que son más mujeres que hombres o alguna edad o hay de todo tipo. Pues buena pregunta, porque está cambiando. Nosotros hace 10 años que empezó a SEMBAR y todos éramos hombres. Todos, la mayoría. Y ahora parece que no es que estemos compensados en el 50-50, pero están apareciendo muchísimas mujeres con esta patología. Con lo cual, no sé si la idea tipología de esófago Barrett, que es hombre caucásico, o sea, varón caucásico de 50 años o más, sobrepeso, tal, no sé si eso hará tantas endoscopias que se están haciendo ahora, no tantas, pero que está siendo una prueba diagnóstica que se utiliza bastante más, está detectando más esófagos de Barrett de lo normal. Pero sí es cierto que está habiendo ahora más mujeres que antes. Nos pregunta Juan Luis Mercado diciendo que le sale el fósforo en sangre bajo y pues si puede ser un efecto secundario de la toma, bueno, ahora de un fármaco en concreto desde hace 12 años. No sé si lo ves aquí, Mercedes. Sí, lo veo. Si tiene, ¿qué otros aspectos tendría que vigilar en el futuro? A ver, el médico que le ha pautado esta dosis de IVP, me imagino que le estaba buscando, le está pautando eso desde hace 12 años porque tiene una enfermedad por reflujo bastante importante, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que hay que valorarlo, hay que valorar eso, hay que valorar la vitamina B12, hay que valorar una serie de cosas porque son muchos años con IVP o incluso valorar si tiene mucho reflujo una cirugía antirreflujo, ¿vale? Muy bien, nos pregunta Joseba Huarte si los probióticos tienen alguna función preventiva. No, aquí no. En otras patologías, aquí en principio no. Belén Mendieta nos dice una línea Z sin metaplastia si puede ser diagnosticado como Barrett. Cuando tienes un esófago de Barrett, el médico que te ha hecho el endoscopio o el médico que te lo ha pedido te lo va a decir. Una metaplasia es un cambio en la mucosa, pero el esófago de Barrett ya tiene unas características propias. Muy bien. Y Fernando González nos pregunta si las causas del reflujo son únicamente tener hernia de hiato y el esfínter hipotónico. No, también ser obeso, también tener unos hábitos de vida sedentarios, también
comer demasiado, tumbarse nada más comer, el alcohol, el tabaco, o sea, un montón de causas. Vale, yo me gustaría que hiciéramos también unas recomendaciones ahora en estas épocas navideñas que se nos avecinan, que va a haber muchos excesos. Si se puede hacer algo, imagino que no podemos decir que no a una comida familiar copiosa, pero no sé si hay alguna recomendación que se podría hacer. Yo recomendaría dos cosas. Una, si estás tomando IVP, lo sigas tomando, pero si no estás tomando IVP, lo utilices como antiácido. Es decir, aquello de que me voy a ir de cena, me tomo un IVP para que me siente bien, no, ¿vale? El IVP, para que siente, digamos, para tener efecto máximo del IVP, necesitas tomarlo varios días. Para eso tómate un antiácido, ¿de acuerdo? Cuando hagas un exceso, lo que hemos dicho antes, después de la fabada no te tumbes a echar la siesta, o si te tumbas, mejor siéntate y te puedes tomar un antiácido para que, digamos, el reflujo no sea tan ácido el que suba al esófago. Vale, creo que tenemos algunas preguntas más. A ver, vamos a ver. Si hay algún remedio natural, nos pregunta Alberto Romero, que funcione. Me han comentado que la patata licuada es buena porque protegería el esófago. Si es un bulo. Desde luego yo esto no lo había visto, pero tiene mala pinta. Está extendido en Latinoamérica también junto con el aloe vera. Hay gente que está bebiendo aloe vera, hay productos ahora que se venden que son zumo de aloe vera y en Latinoamérica sobre todo es una de las dudas, de los remedios que se están empezando a poner por ahí. A ver, cuando comes se produce el ácido clorhídrico, pero claro, la comida utiliza mucho del ácido clorhídrico, por ejemplo, un bolo que baja el pH, pero no la patata en especial, sino todo, el antiácido, cualquier comida que te puedas comer, tomar, ¿de acuerdo? Pero vamos, que yo sepa, no. También nos preguntan si la bebida de avena tiene algún fundamento científico como corrector de la acidez estomacal. Lo mismo que he dicho, si tomas un trozo de pan te va a cambiar el pH del estómago porque realmente interacciona con el ácido clorhídrico. Vale. Luego nos dicen... Pero no es una solución. No es un remedio, ¿vale? Sí, es como el tema de la leche, ¿no? Que habíamos dicho, claro. Bueno, justo nos estaban preguntando si IVP como prevención de las comilonas, ya hemos dicho que no, pero que si esa hipocloridia no ralentizaría la digestión. Pues, vamos a ver, tú estás tomando una medicación con un fin, bueno, y ese fin es evitar que el reflujo sea alto. El IVP se tiene que tomar media hora antes del desayuno o media hora antes de la cena o se lo toma cada 12 horas. La idea es que tengas bajada el ácido clorhídrico para estar a la acidez, para que no te produzca, si produce el reflujo, no produzca el daño, ¿de acuerdo? No lentece la digestión como tal, tampoco va a tener efecto por debajo del estómago. Vale, nos pregunta también Manuel Lozano sobre el momento de tomar la medicación, yo creo que lo has aclarado también. Y Felipe Catalán nos pregunta si podemos profundizar en la ablación por radiofrecuencia. Esos son los tratamientos del esófago de Barrett cuando ya tienen displasia, ¿de acuerdo? Entonces eso ya entraría dentro de lo que puede hacer el digestivo, ¿de acuerdo? Como tratamiento. Lo están haciendo eso, están haciendo quitar la zona de displasia, están en una serie de tratamientos que por eso es importante que sean las revisiones para poder tratarlo en ese momento. Yo por en el momento que degenere, por así decirlo. A mí me aplicaron la radiofrecuencia, quiere decir, yo tenía un adenocarcinoma, una displasia de alto grado. En mis biopsias, de hecho, una de ellas fue adenocarcinoma y otras 2 biopsias, 3 fueron displasia de alto grado. Y en el año 2010 se me aplicó la radiofrecuencia. En aquel entonces era muy pionero, en España estaba empezando, bueno, y fuimos de los primeros, ¿vale? Unos cuantos. Como experiencia, a día de hoy, sigo sin esófago de Barrett, después de 10 años. Tengo mi ERG, mi enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero yo no soy paciente de esófago de Barrett. La última endoscopia que me he hecho, que ha hecho 10 años, me han dado el alta por esófago de Barrett, ¿vale? Me han dado el alta por eso. Insisto, sigo siendo un paciente de ERG, ¿vale? Sigo con mi reflujo, con mi tratamiento de IVPs por la mañana. Solo
hablo de mi experiencia. Conmigo ha funcionado y parece ser que junto con las técnicas que dice el doctor, la mucosectomía, la resección endoscópica, incluso la radiofrecuencia se utiliza después de haber hecho una mucosectomía, por ejemplo, para, bueno, pues para limpiar, por así decirlo, si puede haber quedado algún resto o algo. Parece, no existe, no soy médico, pero por experiencia Sí, a mí me ha funcionado. van bastante bien. Vale. Bueno, también yo tengo una duda. Has hablado, doctora, de acudir al médico, pero en alguna ocasión, o no sé si en un primer momento, se puede acudir a la farmacia y también nos puede dar una información interesante el farmacéutico. A ver, sí, yo creo que puedes, o sea, tienes que consultar a alguien eficaz, alguien, un sanitario que te pueda aconsejar. Los farmacéuticos de farmacia comunitaria últimamente sí es verdad que tienen también, bueno, que siempre han tenido formación y pueden ver, digamos, los síntomas de alarma que puedas tener un paciente con un reflujo que nos pueda hacer sospechar que o sea muy grave o puede haber algo más debajo. ¿De acuerdo? Yo creo que también te pueden indicar cuando tienes que ir al médico. También, pero también hay otra parte, que hay gente que va a la farmacia no a consultar, sino a consumir, ¿vale? Entonces tiene una actividad y entonces hay gente muy, bueno, en esta patología hay muchas, vemos que el paciente de una edad media que pasa según va de trabajo a casa o de casa al trabajo, pasa por una farmacia o la que le queda más cerca o cuando pasea encuentra otra y va picoteando de distintas farmacias, a lo mejor el IVP o el antiácido y no consulta, sino consume. Es decir, vengo por antiácido aquí, luego otro día en otro sitio, ni el farmacéutico tiene un seguimiento de que te has consumido no sé cuántas cajas este mes y tampoco puede tener un seguimiento tal cual, ¿de acuerdo? Entonces, sí consulta, no se consume, ¿vale? Vale, aquí nos hablan incluso, Juan Luis Mercado, de un tratamiento de por vida, vigilando los indicadores de analítica. Pensaba que no tendría problema en el futuro, si debería plantearse algún otro tratamiento. Un tratamiento de por vida. Una enfermedad de reflujo, a no ser que te operen, sigue estando en la enfermedad por reflujo. Entonces eso es de por vida, ¿vale? Entonces tendrás tratamiento de por vida. Y vigilancias, pues mucho menos que el esófago de Barrett, pero cada X tiempo tendrás que tener tus vigilancias. ¿De acuerdo? Tus ver al médico, pero si es de por vida, sí. Y bueno, Felipe también nos vuelve a preguntar ¿por qué no está indicada solo con metaplasia? La radiofrecuencia. La radiofrecuencia, sí, está hablando de la radiofrecuencia. Pues yo participé en un estudio y como conclusión que salió de ese estudio, que me dijeron los médicos que la estaban haciendo aquí en España, de hecho era a nivel europeo el estudio, con Berman y compañía. Al final, la conclusión de que no se hace con metaplasia es, evidentemente, porque no hay base científica de que eso tenga por qué malignizar, ¿vale? Y segundo, porque con metaplasia tus revisiones van a ser cada 2 años, 3 años, ¿vale? Y si te hacen una radiofrecuencia, tienes que hacer la radiofrecuencia. A los 3 meses la revisión de la radiofrecuencia, otra endoscopia. A los 6 meses otra endoscopia para ver si ha funcionado bien, hay consecuencias de esa radiofrecuencia. Al año otra endoscopia. Quiere decir, en 2 años te van a tener que hacer 6 endoscopias o 7, depende cómo te vaya, si no hay que repetir la radiofrecuencia. Y la conclusión que al menos yo saqué como paciente es esa, que para qué te vas a hacer 7 endoscopias en 2 años si con una sabes si maligniza o no. Y evidentemente es efectiva cuando hay una displasia. A ver, el riesgo-beneficio, cuando está indicado, es porque el beneficio supera el riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, si no sabes si la metaplasia tiene ya displasia, ahí ya el riesgo de malignizar es mayor o sea, el beneficio del tratamiento es mayor que el riesgo de hacer una endoscopia o 7 endoscopias. Pero si no sabes si ha malignizado todavía, pues tampoco vamos a poner la venda antes de hacernos la herida. Muy bien, pues bueno, yo creo que hemos cumplido, hemos dado un poco de información, yo creo que a grosso modo e incluso pues también contestando en detalle pues todas las dudas que pueda haber sobre el tema del reflujo, la prevención del cáncer esofágico. Ya me gustaría cerrarlo con pues a modo de titular que bueno, pues cada uno de vosotros, Juan Carlos, Mercedes, que nos digáis
pues eso, cuáles son las principales conclusiones o recomendaciones que haríais para la población para que confíe en su profesional sanitario, por qué debe confiar en ese profesional sanitario y no dejarse llevar por Dr. Google. Pues, Juan Carlos, te dejo que digas tu conclusión. Yo muchas veces lo digo, cuando alguien dice, no, pero si es que me han dicho que no sé qué, digo, pero si es que un médico, ¿tú sabes lo que tiene que estudiar un médico para ser médico? O sea, es que parece que lo que pone en internet, no, es que un médico tiene que hacer muchos años de carrera, pero es que no solo tiene que hacer la carrera, es que tiene que seguir formándose, es que tiene muchísima más información que tu cuñado, que tu vecino. O sea, hazte más caso del médico que de lo que leas por ahí, siempre que no lo leas en unas páginas que están en información muy contrastada. En internet, pues ya sabéis, con cuidadito y todo eso. Y recuerdo, lanza el guante de receta webs, ¿eh? Muy bien. Vale. Ahí me gustaría poner, si puede ser, la última diapositiva, ¿de acuerdo? Que yo creo que es lo que resume. Como tú bien habías dicho, Juan Carlos, hay la siguiente. Esto es lo que yo quería decir. Los consejos, si tienes problemas de acidez, regurgitación o reflujo más de 2 veces a la semana y llevas un tiempo así, consulta. Si tienes más de 50 años, consulta de forma no tardando, ¿de acuerdo? Si además llevas más de 5 años con estos síntomas, pues puedes tener un esófago de Barrett, también deberías de consultar, ¿de acuerdo? Y si tienes un esófago de Barrett, no dejes de ir a tus revisiones. No nos tengáis miedo, nosotros no nos inventamos lo que hay, siempre luchamos a favor del paciente y, digamos, acompañando al paciente, ¿de acuerdo? Nuestra función es diagnosticar lo más precozmente posible, porque las cosas cuanto más pequeñas mejor se curan, ¿de acuerdo? Y entonces automedicarse lo justo, o sea, si puede ser, nunca, ¿vale? Y siempre estamos ahí. De hecho, la atención primaria es accesible, digamos, casi nos convertimos en uno más de la familia muchas veces, con lo cual, salvo ahora que es por el COVID, no podemos tener esa accesibilidad al centro, pero por lo demás siempre estamos y estaremos allí a favor del paciente. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos por esta intervención maravillosa que yo creo que ha aclarado muchísimas dudas. Gracias a Semergen y a Sembar por colaborar con el Instituto Salud Sin Bulos en esta labor de divulgación que es tan necesaria en estos tiempos en los que todo el mundo está buscando en Internet y bueno, pues y que no es tan fácil a veces acceder al médico, pero creo que hay que seguir pues confiando en los profesionales sanitarios, trasladar ese mensaje desde luego y bueno, pues yo creo que juntos podemos hacer una gran labor de divulgación. O sea que yo también te recojo el guante, Juan Carlos, y sí, por supuesto hay que recetar páginas web fiables, también páginas de sociedades científicas, páginas de pacientes para que los pacientes acompañen a otras personas que sufren esos síntomas, que no se sientan solos y que sepan orientarse. O sea que muchas gracias a los dos y nos vemos en las redes sociales y en otras situaciones. Gracias a todos los asistentes. Muchas gracias. Gracias.